Si has sido un seguidor asiduo al canal, sabrás que es muy raro que lleguemos a cubrir temas actuales o que están sucediendo al momento de subir un video, pues realmente no nos gusta apresurar contenido para estar a la par, pero esta será una pequeña excepción a la regla. En las últimas semanas el tema OVNI ha vuelto a estar en tendencia en todo el mundo, pero sobre todo, un nombre en específico ha tomado los encabezados de varias páginas, el proyecto Bluebeam. Tal vez te preguntas qué demonios es esto, pero no te preocupes, a continuación te intentaremos explicar qué es este tenebroso pero interesante proyecto. El pasado sábado 11 de febrero de 2023, una anomalía tomó por sorpresa no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Un radar del gobierno gringo detectó un suceso en Carolina. Un objeto extraño tomó los cielos del país, objetos con cierta forma extraña asemejando una especie de globo gigante, con inscripciones en chino en su superficie. El gobierno estadounidense catalogó esto como un ovni. Antes de seguir tengo que acotar algo aquí. Mucha gente al momento de escuchar el nombre ovni automáticamente piensa en alienígenas cuando no necesariamente se trata de eso. OVNI es un acrónimo de objeto volador no identificado, por lo cual cualquier objeto extraño que sobrevuele el área de cualquier país es considerado como tal. Claro, un ovni puede ser un hipotético alienígena del espacio exterior, así como también puede ser una nave espía de algún país. Esto último es lo que parece ser el caso de la anomalía que sucedió en Estados Unidos. Todo el tema de estos globos voladores se va más a una rama política entre Estados Unidos, China y Canadá, lo cual no es el giro de este video, pero para hacer un gran resumen de todo esto. El globo derribado el pasado 11 de febrero fue uno más de una lista de ovnis que han sido derribados en cielos tanto estadounidenses como canadienses, ya que todos los ovnis detectados son estos globos gigantes con inscripciones chinas. El gobierno gringo acusó automáticamente a China de espionaje contra Estados Unidos, pues según el Pentágono, esos globos al derribarlos y estudiarlos a más detalle, encontraron que poseían antenas capaces de interferir la comunicación del país y sobrevolaban zonas de interés militar. China rápidamente salió a dar un comunicado, mencionando que Estados Unidos estaba siendo demasiado exagerado con sus declaraciones. Aceptaron que los globos eran suyos, pero que no se trataban de naves espías, sino de naves meteorológicas que se desviaron por equivocación. Claro, se desviaron por equivocación llegando convenientemente a terrenos de interés militar en Estados Unidos. Y recalcaron que derribarlas fue un acto bastante extremo de parte de los gringos. Cada día se actualiza más la información de este caso, pues cada vez sale más información de este embrollo político. Pero podemos resumir que Estados Unidos acusa a China de que estos han estado enviando globos espías a, válgame la redundancia, espiarlos. El hecho de que estos globos hayan sido enviados en el lapso de lo que va del mes de febrero, en fechas relativamente cercanas, solo hace que mucha gente levante la ceja. Ahora dicho este contexto, pasemos a la carne de este video, el proyecto Bluebeam. Como muchos han de saber, Estados Unidos es muy conocido por ser un territorio con personas, digamos, bastante conspiranoicas. Pues no es casualidad que la mayoría de teorías conspiranoicas vienen de esa tierra. El terraplanismo, el 911 falso, reptilianos, etc. Por esto, no era de sorprenderse que mucha gente que habita el país empezara a pensar teorías sobre los extraños globos que estaban volando sobre su nación. Aunque la mayoría, al igual que el gobierno, acusaba a China de espionaje, otro sector, aunque pequeño, es bastante vocal, empezó a mencionar que los globos no eran más que aliens, que estaban empezando a invadir el planeta, empezando por su preciado Estados Unidos. Durante todo el fin de semana donde se desencadenaron los sucesos de los globos de espionaje, muchas redes sociales se llenaron de la palabra alien por todos lados. Si eres un usuario regular en Twitter o Reddit, sabrás la gran repercusión que tuvo el tema alien en los últimos días en estas redes. Al investigar todo esto de los aliens, muchos llevaban a una teoría un tanto extraña, pues más de uno decía que el famoso proyecto Bluebeam había dado inicio. Pero, ¿qué carajos es el proyecto Bluebeam? Empecemos dejando las cosas claras. Este se trata de una completa teoría, más cerca de lo conspiranoico que de algo realista, que nos relata un plan siniestro por parte de las mayores potencias mundiales para establecer un nuevo orden mundial. Para esto, tenemos que regresar a los 90. En esa década, un periodista canadiense de nombre Serge Monast propuso una teoría conocida como Bluebeam o el proyecto de la iluminación divina. Dicha teoría describe múltiples eventos ufológicos y divinos,
como producciones de parusias elaboradas por grupos de poder como la NASA o los gobiernos de las potencias mundiales. La parusia, para la mayoría de los cristianos, es el acontecimiento que pondrá final a la historia de la humanidad, o, en pocas palabras, la segunda venida de Cristo a la tierra. En la Biblia este hecho se menciona en diversas ocasiones, como en el Apocalipsis, donde se hace hincapié que cuando Jesucristo vuelva a la tierra hará lo siguiente: purificará la tierra. Cuando Jesús venga nuevamente, vendrá con poder y gran gloria. Este será el momento en que los inicuos serán destruidos. Todo lo que esté corrupto será quemado y la tierra será purificada con fuego. Según los creyentes de la teoría, los recientes derribos de ovnis en Estados Unidos tienen como objetivo vulnerar la conciencia humana e infundir el miedo, el cual sería el paso principal dentro del proyecto Bluebeam: vulnerar la mente del colectivo para así empezar a implementar una nueva normalidad basada en un modelo neoizquierda, para así poder establecer finalmente el nuevo orden mundial. Pero Monast organizó su teoría en 4 pasos bastante singulares, que según él así sería como el plan se va a ejecutar. Primer paso: reevaluación del conocimiento arqueológico. En esta primera fase se planearía la modificación del conocimiento arqueológico actual. De manera artificial se causarían terremotos, tsunamis y demás desastres naturales, y en ubicaciones muy precisas. Estos desastres revelarían lugares arqueológicos nuevos. Dichos descubrimientos harían a mucha gente reevaluar sus creencias, haciendo que múltiples personas se cuestionen si sus doctrinas religiosas han sido interpretadas de manera equivocada. Segundo paso: espectáculo espacial. Monast mencionaba que en este paso se usaría una especie de efectos especiales en forma de hologramas. Estos hologramas serían en 3 dimensiones, se proyectarían mediante láseres que, dependiendo en qué zona del mundo te ubiques, se proyectará algo diferente, principalmente basándose en la religión de cada región. Por ejemplo, en algunas regiones veríamos una proyección de Jesucristo, en otra parte se vería una proyección de Buda. Esta nueva imagen de Dios hablaría todos los idiomas del planeta, además de que se proclamaría ante todo el mundo como el nuevo Dios a seguir, convirtiendo a todo el mundo en una sola religión, una sola moneda, una sola ideología, y creando así el nuevo orden mundial. Tercer paso: comunicación telepática. Aquí sería uso de ondas de frecuencia extremadamente bajas, que se meterían por los oídos de todo ser humano, para así poder saber en qué piensa cada persona y poder modificar sus antojos y necesidades. A su vez, podrían hablarte directamente a tu mente y hacer que todos escuchemos los pensamientos de otros. Toda la información que se sacaría de tu mente se almacenaría en ordenadores, con toda la información de cada cultura e ideología. Estas ondas serían los inicios de otra teoría de la conspiración conocida como charla artificial. Cuarto paso: manifestaciones sobrenaturales. El último paso sería el más apocalíptico, pues se fingiría una invasión extraterrestre en el mundo, engañando a cada ser humano de que estamos a punto de ser gobernados por marcianos. Esto sería con la intención de que cada potencia mundial use todo su armamento bélico para acabar con esta supuesta invasión. Así se lograría que cada nación quede completamente desarmada, para que así los gobernantes del nuevo orden mundial tomen posesión de cada país. Tras la primera fase de este cuarto paso, seguiría la segunda fase. Sería creer a los cristianos que un rapto mayor está ocurriendo. Monast menciona que para esto se fingiría que una raza alienígena benefactora bajaría a la Tierra y se ofrecería para llevarse a todas las personas buenas para salvarlos de un apocalipsis que se aproxima a la Tierra, atribuido a las fuerzas del mal. A las personas transportadas más tarde se les revelaría que fueron engañados para después privarlos de su vida, esto con el objetivo de librarse de cualquier oposición al nuevo orden mundial. Después de esto, a través de las fibras ópticas, cables coaxiales y líneas telefónicas, se implantaría una especie de chip en todos los aparatos electrónicos de todo el mundo, para así vigilarte todos los días a todas horas. Aparte de que a partir de estos chips se elaborarán ilusiones de fantasmas o poltergeist, para así empujar a la población a una desesperación total, para así hacerlos más devotos al nuevo orden mundial. Y como paso final en el proyecto, se establecería un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado. Y así termina la teoría del proyecto Bluebeam. Y sí, puedes pensar que es una de las teorías más fumadas que existen y estás en lo correcto.
pero hay cosas más interesantes que contar todavía. Es obvio que al analizar la información de la teoría de Serge Monast, encontramos demasiadas incongruencias, como puede ser. La teoría evade totalmente a las personas escépticas del mundo, pues da por hecho que absolutamente cada persona del planeta Tierra es creyente de su religión y creerá todo esto sin cuestionarse nada. Hace hincapié en que la gente le teme a la tecnología, que aunque aquí en su defensa podemos decir que en los 90 podría ser así, pero a día de hoy es bastante raro que alguien le tema a la tecnología, siendo algo con lo que convivimos día con día. Es bastante interesante saber que después de que Monast publicara su libro con esta teoría, fue perseguido por muchas autoridades por haber publicado información confidencial. Y todavía es más interesante saber que Serge Monast murió poco tiempo después, a sus 51 años, por un paro cardíaco, sin haber tenido indicios de cardiopatía, haciendo que sus seguidores acusaran al gobierno gringo y canadiense de haber matado a Monast por ahora sí que saberle demasiado. Como sea, Monast en su libro aseguraba que el proyecto Bluebeam daría inicio en el año 2000, que para los que saben es un año que fue muy famoso en las teorías del fin del mundo, cosa que obviamente no sucedió. Este proyecto se quedó en el olvido por mucho tiempo, pero en estos días, por más sorprendente que parezca, volvió a los reflectores del mainstream, a base de los globos espías chinos, pues el sector más conspiranoico del internet aseguraba que esto era una señal de que el proyecto Bluebeam había dado inicio y el nuevo orden mundial estaba listo para subir al poder. Si a esto le sumamos que al mismo tiempo que pasó el revuelo de los globos chinos en Estados Unidos, en Brasil de manera bastante curiosa un rayo se apoderó del Cristo Redentor, dando una imagen bastante curiosa, así como en Siria, apareció una nube con forma de dos manos rezando, haciendo que los seguidores de la teoría aseguraran que se trataba del segundo paso del Bluebeam, el uso de proyecciones para distraer a la población. Saliendo un poco de lo conspiranoico, mientras buscaba información para la elaboración del guión de este video, encontré noticias sobre una catástrofe en Ohio que pasó días antes del famoso embrollo con los globos chinos. Un tren que transportaba productos químicos tóxicos se descarriló cerca de la frontera de Ohio y Pensilvania el viernes 3 de febrero de 2023. Este accidente provocó un gran incendio y obligó a los residentes aledaños a la zona a evacuar sus hogares por temor a que pudieran salir heridos o incluso perder la vida por inhalar los humos tóxicos. Curiosamente, este incidente pasó muy desapercibido, pues tan solo un día después empezó el embrollo de los globos chinos, girando toda la conversación hacia un tema que hasta puede resultar un tanto absurdo, quitándole protagonismo a algo que pudo ser un gran y fatal accidente. No quiero volverme conspiranoico en este punto, pero sí me deja pensando en que tal vez todo este tema de los globos chinos fue una pantalla de humo para intentar ocultar lo más posible el accidente de Ohio, porque ya saben, Estados Unidos y su gran orgullo. Volviendo al proyecto Bluebeam, me resultó bastante gracioso que esta teoría de llevar casi 20 años en el olvido por esta cadena de incidentes con los globos reviviera, dejando ver que allá afuera hay mucha gente fielmente creyente de la teoría. Aunque suena absurda, supongo que siempre habrá alguien que te crea. Pero como siempre, estamos frente a otra teoría más sobre el supuesto nuevo orden mundial, que ya hasta se volvió algo redundante en este tipo de teorías o creencias. Esperamos que el video te haya gustado. Si fue así, puedes dejarnos un like y un comentario complementando lo aquí expuesto. Este tipo de interacciones nos benefician bastante y a ti no te cuesta nada. Si el video fue de tu agrado, puedes visitar el canal, donde más videos de este estilo estarán disponibles, y si estos te gustan, recuerda que puedes suscribirte para saber cuándo subimos nuevo contenido. Si nos escuchas en una plataforma de audio, puedes darnos una review, pues aunque no parezca, esto en verdad nos ayuda a posicionarnos mejor. Esto fue el podcast del iceberg y te deseamos una noche tenebrosa.